qué sirve la historia? ¿Solo para conocer el pasado? Si te quedás conmigo, vamos a tratar de comprenderlo. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En nuestra charla anterior intentamos dar cuenta de la pregunta de por qué la Revolución Francesa se produjo justamente en Francia y no en otras regiones de Europa, donde las condiciones económicas y sociales hubieran permitido pensar revueltas de tal magnitud. Seguimos para ello el pensamiento de este historiador británico, George Roudé. Ahora intentaremos mostrar brevemente, como siempre, el proceso revolucionario que caracteriza a esta revolución tan importante para la historia de Europa. Y seguiremos justamente pensándolo desde los aportes que nos hace este historiador, porque sigo creyendo que es una de las miradas más claras a las que uno puede recurrir. Insisto en recordarles que Roudé forma parte de una vertiente de análisis historiográfico que se conoció con el nombre de Historia desde abajo. En ella, el protagonismo de los procesos sociales siempre corresponde a las clases populares. Roudé tomará este principio y hará jugar un papel central en el proceso revolucionario francés a un sector de estas clases populares conocidos con el nombre de sans-culottes, que corresponde a los trabajadores urbanos, artesanos y a los pequeños comerciantes. Para él, este sector jugó un papel central en el momento de mayor radicalización de la revolución. Además, en todo su análisis, no verá a las masas como manipuladas por líderes, sino como actores que están movilizados por sus propias motivaciones, sus propias demandas y sus propias formas de organización. Desde un enfoque, podríamos llamarlo marxista moderado, sostiene que la Revolución Francesa fue efectivamente un proceso de lucha de clases donde los distintos sectores sociales, la burguesía, el campesinado, los trabajadores urbanos, es decir, el tercer estado, actuaron en función de intereses concretos y no como seguidores ciegos de líderes revolucionarios. Habíamos dicho anteriormente que la ideología jugaba un papel fundamental y él reconoce la fuerte influencia que en él tuvieron las ideas ilustradas, pero no deja de enfatizar que las necesidades materiales y las condiciones de vida fueron los principales motores del accionar popular. Ese accionar popular, ese accionar colectivo, en todos sus estudios de multitudes y motines, muestra cómo la acción directa, en este caso manifestaciones, levantamientos en las secciones de París, asaltos a distintos organismos, fueron la manera en que la presión social y política se organizó. Por todo esto, la periodización del proceso revolucionario que hace Roudé pone foco en prioridades que tienen como objetivo analizar el papel de las masas, la acción colectiva, las movilizaciones sociales y económicas y el carácter cambiante de los actores populares en cada una de esas etapas. La primera de ellas se reconoce por la crisis y el estallido revolucionario. Es una etapa que se extiende desde 1787 a 1789 y tiene como contexto una fuerte crisis fiscal del Estado francés, que es el producto de los conflictos y las guerras que ha tenido con Francia a lo largo prácticamente de todo el siglo XVIII. A esto se le va a sumar, por esta bancarrota del Estado, y como parte agravante de la bancarrota del Estado, las malas cosechas y la escasez del pan, que producen un fuerte aumento del precio del mismo, y acompañado de un fuerte desempleo urbano. Como momentos claves de este proceso, de esta etapa, podemos reconocer la formación de la Asamblea General, que es la respuesta
respuesta de la separación del tercer estado a la convocatoria de los estados generales ante la presión popular y la crisis económica y financiera de la que habíamos hablado. La consecuencia y el primer acto fundacional de esta Asamblea Nacional es la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, y el inicio de la movilización popular. Paralelamente a esto se están produciendo en las zonas rurales de Francia, interiores de Francia, lo que se conoció con el nombre del Gran Miedo, que fueron los levantamientos campesinos contra los señores feudales, que tanto en el interior como en la propia París, y esto estaba expresado en el mandato que estos sectores llevaban a los estados generales, estaba la negativa a cualquier tipo de reforma de carácter liberal, ilustrada, como podríamos llamar. Roudet destaca entonces en este momento la fuerte movilización de las masas urbanas y rurales, que estaban motivadas por el hambre, fundamentalmente por el desempleo y por esa opresión feudal que se aferraba a sus privilegios. También es importante destacar que para él la toma de la Bastilla no fue un acto espontáneo y caótico como puede pensarse, sino una acción política bien organizada, donde el pueblo actuó con objetivos bien concretos, como liberar presos, obtener armas y frenar la represión. De la misma manera los campesinos no los muestra como simple víctimas del feudalismo, sino como actores conscientes que se estaban rebelando ante las injusticias seculares. La segunda etapa él la reconoce como una etapa de monarquía constitucional y de organización popular, que se extiende desde 1789 a 1792. Allí él puntualiza el avance sobre las reformas institucionales. Aparece la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aparece también una limitación muy concreta de la monarquía por la Constitución de 1791 y fundamentalmente comienza la formación de los clubes políticos y las secciones en París. Puntualiza también de manera muy concreta las jornadas de octubre de 1789, donde se destacan, por ejemplo, la movilización de las mujeres del mercado, marchando a Versalles y obligando al rey y a la reina a trasladarse a París. El fortalecimiento de los sans-culottes, que empiezan a emerger como una fuerza política urbana, y la intensificación del control que el pueblo hace sobre los precios y el abastecimiento. En todo este proceso, Roudet remarca con mucha fuerza nuevamente esta idea de que las masas populares no son simples seguidoras de los líderes ilustrados y que en muchas ocasiones se separan de ellos siguiendo sus propias demandas, como la de pan, la de justicia, la de control de los precios, y en donde claramente él ve ahí una nueva forma política, ve surgir de una nueva forma política desde abajo, ¿no? La acción directa, la presión en las calles, la vigilancia popular. Acá es donde quizás Roudet subraye, como decía antes, el papel de las mujeres y de los trabajadores pobres como agentes muy importantes en esta organización de presión social. El tercer momento es el momento de la radicalización y el apogeo popular, y va desde 1792 a 1794. Ahí se producen importantes cambios institucionales, como será la proclamación de la Primera República en 1792, el pasaje del gobierno de manos de los girondinos a los jacobinos bajo la figura de Robespierre, el juicio y la ejecución del rey Luis XVI y de la reina en 1793, y el terror como política de defensa interna y externa. Se destacan también ahí
las jornadas de agosto de 1792 y la toma del Palacio de las Tullerías y las masacres de septiembre de 1792 como respuesta popular al miedo de una contrarrevolución. También la participación popular en los comités de vigilancias que se transformaron en una especie de tribunales revolucionarios, funcionaban como tribunales revolucionarios, y las secciones. Roudet destaca fuertemente en este momento cómo el pueblo comienza a presionar para llevar la revolución más allá del lugar en donde estaba y perseguir principios muy importantes como la igualdad social, el control de los precios y el castigo a todos los especuladores. Él sostiene muy particularmente que no se trató de un reinado del terror arbitrario, sino lo ve más como una etapa de poder popular directo, con una muy alta participación de los sectores más bajos. Aquí, los sans-culottes fueron los que exigieron reformas sociales y profundas y una justicia económica, no conformándose solo con los cambios políticos. Por último, reconoce una reacción termidoriana y el retroceso popular, que va desde 1794 a 1799. Aquí lo que se observa es la caída de los jacobinos y la ejecución de Robespierre en 1794. La reacción contra estos jacobinos y los sans-culottes, que significará una especie de represión del movimiento popular, y el establecimiento del Directorio en el año 1795. Además, la etapa terminará con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en el llamado 18 Brumario de 1799. Como nota distintiva, lo que vemos aquí es el control que van a tomar de la revolución, o de esta etapa, o de este momento del proceso revolucionario francés, las élites moderadas, que van a generar lentamente una desmovilización acompañada de una represión de los sectores populares. Comienza acá, digamos, un proceso de mucha especulación económica, porque estas élites son las más interesadas en las cuestiones liberales en términos económicos, y esto, bueno, originará un fuerte auge de lo que podríamos llamar el individualismo característico de este liberalismo. Roudet va a destacar en este proceso una idea de la no linealidad, ¿no? Es decir, del proceso revolucionario, de lo que significó el proceso revolucionario. Él encuentra en este momento una clara regresión, pero también reconoce que muchos cambios sociales permanecieron intactos. Las demandas populares no van a desaparecer para Roudet, van a quedar reprimidas, pero quedan ahí latentes, están ahí siempre esperando un momento. También reconoce la imposición de una lógica más conservadora, aunque la participación del pueblo claramente va a dejar una huella en la historia política moderna, en la historia política de Europa. Es decir, no, nada de lo que sucedió en términos populares, en términos del accionar popular, va a quedar sin marcas para la historia europea a posterior. Podríamos decirse entonces que la interpretación que Roudet hace de la Revolución Francesa la convierte no solo en un conflicto político o en una serie de reformas institucionales, sino en una verdadera transformación social impulsada por las masas. En el mismo, el pueblo llano tuvo un papel muy activo, consciente, fundamentalmente consciente, y decisivo en cada una de las fases en las que la revolución se desarrolló. Aunque después el poder de estas masas haya quedado marginado por nuevas élites. Superado este momento de su análisis,
Roudet se mete de lleno en un debate en torno a la Revolución Francesa que diría todavía está vigente, ¿no? Que es el papel que va a jugar Napoleón Bonaparte. A partir de ahí, bueno, él lo va a ver como una figura ambigua dentro del proceso revolucionario y intenta superar esta idea o se aparta un poco de la idea de, bueno, de aquellos que lo ven como un traidor de la revolución y aquellos otros que lo ven como un continuador, sino que lo analiza como alguien que a su manera y con procesos muy particulares eh, consolidó ciertos logros de las masas populares, de las aspiraciones populares radicales, más radicales, digo, pero que también a su vez las clausuró, ¿no? Si las cerró, no permitió que éstas siguieran avanzando. En definitiva, entonces, Roudet va a ver a Napoleón como lo dice de esta manera, ¿no? Como un heredero de la revolución moderada, ¿no? De ese momento más moderado del proceso revolucionario. Le reconoce algunos atributos a su proceso, ¿no? Es decir, por ejemplo, le reconoce haber consolidado algunas conquistas fundamentales, como fueron la abolición del feudalismo, como pudo ser también el principio de igualdad ante la ley, la libertad de la propiedad privada, muy importante en todo el desarrollo de la Europa napoleónica, y fundamentalmente el papel del ejército y la meritocracia en su inserción en la administración. Todas estas medidas, por supuesto, van a beneficiar sobre todo, ¿no? A una burguesía emergente que había sido protagonista en el inicio de la revolución y que luego fue superada como decíamos, por los avances populares para volver a consolidarse tras la caída de los jacobinos. En ese sentido también Roudet ve en Napoleón un sepulturero del poder popular, ¿no? Es decir, cuando Napoleón toma el poder en el 18 Brumario, según el calendario revolucionario de 1799, él no duda en ver en ese momento como un retroceso político en términos democráticos, ¿no? Ya que claramente se disuelven los cuerpos deliberativos y se establece, mejor dicho, impone un régimen autoritario. Paralelamente, este régimen autoritario, como primera medida, lo que va a hacer es reprimir la participación política popular, ¿no? Es decir, se van a cerrar todos los espacios posibles de acción directa que los sans-culottes tenían, y por eso, digamos, ahí aparece un claro enemigo, es decir, un claro enfrentamiento con estos sectores, ¿no? Se va a reforzar entonces con él la figura de un Estado centralizado y muy jerárquico, ¿no? Es decir, que va a ahogar todas las aspiraciones igualitarias del pueblo francés. Entonces Roudet va a ver en Napoleón una figura, digamos, que está muy vinculada a la imposición del orden, ¿no? Que responde claramente al cansancio que las clases medias tenían ante el caos revolucionario, ¿no? Y que va a anular, en definitiva, él va a ver esto de esta manera, ¿no? Es decir, con él se anula la dimensión transformadora desde abajo, ¿no? Que él había visto, que la revolución había alcanzado con los jacobinos, diríamos, a un punto máximo. En definitiva, considera a Napoleón Bonaparte como una figura muy contradictoria. Lo analiza como el producto y la respuesta de la revolución, ¿no? Surge del ejército revolucionario y va a sostener los ideales de mérito y laicismo, ¿no? Ahí hay una herencia muy clara, pero también claramente se transforma en un instrumento de la restauración del orden muy útil para consolidar la propiedad,
para frenar la participación y la agitación social, y para después exportar, llevar al resto de Europa ciertos principios revolucionarios, haciéndolo, por supuesto, bajo un imperio, ¿no? Un imperio militar que definitivamente va a terminar imponiendo fundamentalmente a partir de 1805. Entonces, como conclusión, diríamos que para Roudet, Napoleón puede verse como un continuador de la revolución en el plano institucional y burgués, pero también puede vérselo como un traidor de toda la participación popular y todos los principios democráticos que la revolución supo representar en algún momento. Encierra, digamos, en definitiva, la revolución dentro de una nueva legalidad muy autoritaria, que con un claro ropaje de estabilidad, pero acallando la voz de los sectores populares que en definitiva fueron los que la habían impulsado. De esta manera llegamos al fin de esta nueva charla y espero haber sido lo suficientemente concreto y claro para que medianamente el proceso revolucionario francés se entienda como tal, siguiendo por supuesto los lineamientos de este gran maestro que fue Georges Roudet. Dando por concluido entonces nuestro nuevo encuentro, me despido de ustedes como siempre con un fuerte abrazo.